Pues ya vieron, así es como se hace justamente la lupita y el mensaje electrónico, ¿no? Por ahí no habíamos tenido la posibilidad de terminar con estas ediciones, por ahí quedaban pendientes, pero justamente así es como se hace, ¿no? Y bien, de la reflexionada del día de hoy, lo que vamos a ver es, por ejemplo, algunos asuntos que son por ahí noticias falsas, como por ejemplo, vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues ustedes pueden observar en esta imagen, aquí se ve como esta persona que va con un segundo que es copiloto, pues está arrojando con su manita así basura en la calle, ¿no? Situación que si se presenta una vez, tú como, pues como viendo la acción, caminando por la calle, la ves y dices, ok, es un mal ciudadano que no le interesa que el hecho de arrojar basura en la calle está mal porque pues causa muchos problemas ambientales, ¿no? En ese sentido, pues eso está mal, pero pues de ahí no pasa porque es la primera vez que lo observas, ¿no? Pues en ese sentido, pues parece ser personas con una manera muy peculiar en su vestimenta, en su outfit, eh, que pues también no es motivo de lo que les voy a decir. Simple y sencillamente a veces su forma de vestir, y ese es todo un tema que yo creo que estaremos tratando el día de mañana, pues te refleja mucho de su personalidad, incluso en la forma de vestir, que si los colores, que si esto, que el otro, pues hay mucho contexto, ¿no? Porque pues ahí, por ahí anda perdido un teórico precisamente de la teoría del derecho que habla precisamente pues de la vestimenta de una persona, ¿no? Por eso es que normalmente pues mi vestimenta, sobre todo en trabajos que lo permiten, porque sí tiene contexto, pues siempre ha sido, por ejemplo, cuando hay permiso de llevar tenis, es tenis, calceta o calcetines como de este estilo, eh, porque pues se puede, porque son tenis, pantalón de mezclilla, camisita, eso sí, este, y pues ya no, párale de contar, es decir, un casual semiformal, ¿no? La vestimenta, ¿no? Así, es más o menos como yo me he visto, porque pues ese es mi estilo, ¿no? En ese sentido, en las imágenes que les estoy mostrando son del día 14 de septiembre. Lo curioso de ese día, y es quizá nos regresamos un poquito a lo que está haciendo referencia este señor, es que el día 14 de septiembre, por ahí se subió, el 13, perdón, se subió cierta información que hasta ese día se desconocía sobre ciertos temas religiosos, ¿no? Incluso más en específico sobre un juicio. Juicio que yo no tenía absolutamente nada de información porque pues no me interesa, pero constantemente a lo largo del año, porque esto se da el año pasado, habían estado haciendo referencias de el día 13 de acontecimientos que sí resultaron ciertos.
Yo no sabía, no tenía información, no tenía manera de saber que esos acontecimientos eran ciertos, incluso todo lo que fue 14, 15, 16 y 17. Estuve un poco callado, un poco retraído, porque pues andaba un poquito amarillo, ¿no? Porque pues también para mí resultó cierto que sí me habían comentado algunas cosas, pero en su momento no lo entendí hasta ese día, ¿no? Pues sí, cuando te dicen ciertas cosas que en su momento no entiendes, cuando te dicen el contexto mediante un juicio legal, pues sí te pones un poquito amarillo, ¿no? Así de sencillo. En ese sentido, por ejemplo, este chico que llegó, no sé de dónde salió, simple y sencillamente lo vi que venía corriendo desde lejos, pero trae en sus manos unos zapatitos de bebé, ¿no? De un niño, yo calculo como entre 4 o 5 años, y ahí sí me pregunté, porque la neta no lo entendí, si la primera referencia que tengo es de alguien arrojando basura, y luego la siguiente referencia es esta, aunado a que vuelvo otra vez a la forma de vestir. Me había pasado en algunos trabajos, en algunos trabajos que, así como les platico de la vestimenta, pues los calcetines eran rojos. No es común, no es normal que se te vean los calcetines, pero pues en aquel entonces yo creo que al momento de estarme vistiendo no me fijé, y pues el calcetín atrapó el pantalón y pues se andaba de fuera el calcetín, ¿no? Incluso me llegó a pasar que también el contexto de la edad deja mucho que decir de las personas, porque una persona entre los 18 y los 25 años no reacciona igual que una persona entre los 26 y los 30 y tantos, ¿no? Porque lo que me pasó, y fue dato curioso, fue por ahí que el día que me pasó el accidente, que se me veía el calcetín, pues algunos chicos en ese rango de edad no lo tomaron bien. Dije, pues, ¿qué tengo? O sea, mi pregunta la más lógica que sería cualquier persona, es que acaso traigo monos en la cara, o traigo pintados monos en la cara, a lo que pues siguió un chiste visual, ¿no? Toda vez que pues el reglamento de vestimenta pues lo permite, ¿no? Y a eso siguieron un par de playeras, eh, pues no es serigrafía, porque sí sé serigrafiar, pero no es serigrafía. Sin embargo, sí me conseguí una playera pues para ponerle tono o el color de lo que realmente quería decir. Es decir, no es el lugar para ese tipo pues, de acciones o de reacciones, porque se ve mal, ¿no? Digo, no me interesa el contexto, pero simplemente ese tipo de comportamiento se ve mal, ¿no? Ahora, si tú estás enterado a manera personal, o tienes otra información, tan simple y sencillamente, pues, ¿qué haces aquí, no? Digo, yo no tengo información, no puedo prejuzgar a nadie, porque pues es el deber ser, pero tú si la tienes, ¿qué haces aquí, no? Así de sencillo. Y bien, ese día también se vuelve a repetir lo mismo, pues vehículos oficiales invadiendo el carril del Mexibus, en lo cual ya he estado mandando las quejas correspondientes, y vamos a ver qué pasa, ¿no? De entrada, en una primera instancia, la autoridad correspondiente, que es la del Estado de México, por ser una vialidad que le corresponde su administración a ellos, pues ya está enterada de este tipo de cosas. Vamos a ver qué acciones toma, qué contesta, y en caso de que no haya ninguna clase de contestación, recuerden que les dije que también
los silencios son una respuesta, incluso existe la figura del silencio en derecho, ¿no? Ese también es una respuesta, ¿no? Porque, pues, evidentemente te esperas un segundo cuestionamiento, pero ya más formal, ¿no? Por eso, en una primera instancia, si me contestas con todo tu equipo de abogado, es porque pues, precisamente lo que esperas, ¿no? Y pues ya, se tiene. Y es que de hecho, uno de los dichos más comunes dentro de los abogados es, ¿cómo va su frase que tienen ellos? A valores entendidos, ¿no? Es decir, entiendes mi postura, pues tú sabes a qué le tiras, ¿no? E incluso también mi respuesta ha sido en ese sentido, porque siempre les he dicho, siempre les he contestado, cuando me dicen eso, tú lo has dicho, ¿no? Es decir, si tú de alguna manera me estás amenazando, me estás advirtiendo, incluso tomando una actitud bastante soberbia que no te va, que no te queda, pues lo menos que puedes esperar es una respuesta exactamente en el mismo sentido, ¿no? Y pues ya, hasta ahí vamos a hacer un pequeño corte para darle contexto a lo que acaban de ver, ¿no? Aunque parece ser que están haciendo referencia a alguna actividad, noticia, etcétera, simple y sencillamente pasan dos cosas. Una, en lo personal, y les estoy diciendo a modo personal, no me interesa, ¿no? Porque pues ya llevábamos varios meses queriendo meter la noticia a fuerza, queriendo hacer publicidad a fuerza. Lo que recuerdo que les comencé a comentar desde que comencé a hacer estos videos es que no quería que nadie se fuera a hacer publicidad pues a mis costillas, ¿no? Y también yo en lo personal caía en el riesgo de caer en una fake news, ¿no? Que son información engañosa o inventada que se difunde a través de los medios digitales o tradicionales con el objetivo de confundir, desinformar o manipular a las personas. En México existen regulaciones y marcos legales relacionados con las redes sociales y la difusión de noticias falsas. El marco jurídico en México está como primera instancia en la Constitución en el artículo 6 y como instrumentos internacionales se encuentran los tratados y acuerdos que abordan temas relacionados con la desinformación y la ciberseguridad, ¿no? En cuanto a las sanciones y el combate, está la legislación mexicana, la cual otorga facultades a los jueces para remover las fake news. Y es parte de lo que más o menos les comentaba. Incluso actualmente también ya existe una ley que le permite a pues a los medios digitales también remover todo aquello que se considere violación de derechos de autor, ¿no? Es decir, ya ni siquiera preguntes, simple y sencillamente pues bájalo, ¿no? Y ya. La otra, aquí parece más bien o la apología de un delito, el cual no voy a mencionar, simple y sencillamente no tienen más que googlearlo, y lo cual la apología del delito se refiere a la exposición pública de ideas o doctrinas que enseña el crimen o enaltece a su autor. Y en México el Código Penal contempla este concepto en su capítulo 7, específicamente en el título octavo sobre delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y sí, yo ya era conocedor de este tipo de artículos. También por eso pues dejé de escuchar corridos tumbados a todo volumen, porque yo ya sabía de esa situación, ¿no? Dije, no vaya a ser la de malas que el vecino me esté grabando y pues me vayan a querer acusar de algo en ese sentido, ¿no? Y por ahí la otra. Y también voy a hacer un paréntesis porque ayer pues una amistad hizo o dijo algo que es bien cierto.
Dentro de la psicología, sobre todo de las pruebas psicométricas, cuando hay preguntas importantes, se utiliza lo que se conoce como referencias cruzadas. Es decir, te pregunto una cosa de la cual la respuesta es muy sencilla y es tan sencilla que es fácil mentir. Sin embargo, te la vuelvo a preguntar más adelante, un poco parafraseada, ¿no? Y te la vuelvo a preguntar más adelante con otro orden de ideas, ¿no? Pero pues la respuesta es exactamente la misma. A ese tipo de cosas se le conoce como referencias cruzadas y es muy común que se utilice tanto en recursos humanos como en psicología, ¿no? Así que no se trata de algún juego mental, ¿no? Simple y sencillamente son referencias cruzadas y pues párale de contar o si quieren googleenlo, ¿no? Y ya, no, vaya, no es ninguna clase de magia ni de brujería, ¿no? Lo que sí es cierto y llama mi atención es que parece ser que algunas personas que, claro, trataron de acusarme a mí de sufrir alguna de estas enfermedades, aunque tengo el documento que dice literal, no existe evidencia de enfermedad mental alguna, ¿no? Así dice, tal cual. De hecho, mi abogado el día jueves me hizo la observación, ¿no? Pues es que prácticamente se los está subrayando ahí lo que dice el papel, ¿no? Entonces, si el documento te dice que no, pues hiciste algo mal, ¿no? Así de sencillo, pues si estás leyendo que dice que no, pues estás haciendo algo mal, ¿no? Así que ven, vamos a meterle velocidad porque esto se nos está yendo, ¿no? ¿Qué es la psicosis? La psicosis implica dificultades para distinguir lo que es real de lo que no lo es. Es decir, y les voy a poner un ejemplo. Si yo hablo de un virus informático, ¿tendría algo que ver con pandemia? Y nada más es pregunta que lanzo al aire, ¿no? Para que cada quien determine si alguna persona padece o no de ese tipo de cosas, ¿no? Los síntomas comunes incluyen alucinaciones, es decir, perciben cosas que otros no ven u oyen. Delirios, es decir, creencias falsas. Y vuelvo a lo mismo, si yo estoy hablando de un virus informático, habría la posibilidad de que me estuviera refiriendo a un virus pandémico, como que no tiene sentido, ¿no? Bien, también puede haber desorganización del pensamiento y cambios en el comportamiento, es decir, a una persona que sufre estas cosas, dile, necesito que me platiques lo que me estás diciendo, lo cual yo no les pido que no le crean a nadie, créanselo. Sin embargo, hagan la siguiente prueba. Te voy a pedir que organices tus ideas y que me cuentes lo que me estás diciendo con un inicio, es decir, cuándo comenzó, un desarrollo, es decir, lo que pasó, y al final cómo terminó la historia. Y las personas que sufren de este trastorno no pueden hacer eso porque simple y sencillamente sus procesos mentales no se lo permiten, ¿no? Los síntomas de esta enfermedad son alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales, táctiles, etcétera, delirios, creencias irracionales o falsas, dificultad para concentrarse, cambios en el estado de ánimo y comportamientos extraños y desorganizados. Es por eso que es muy común que de repente los encuentren haciendo cosas sin sentido. Sobre todo cuando te los encuentras en el transporte público, es personas que de repente pues gritan o le meten un golpe a los vidrios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es muy común y es parte de la enfermedad, ¿no? Ahora, volviendo a lo que dio origen a esta plática y para ir cerrando la idea o el tema de hoy, de la reflexionada de hoy,
vemos un señor arrojando basura a la vía pública. Esto pasó un 14 de septiembre, situación que se volvió constante. El 1 de octubre, que ya estábamos prácticamente a un mes, se volvió a repetir la situación. Ahí ven un auto que se acerca. Acto seguido, una niña arroja basura por la ventanilla, ¿no? Y pues sí, prácticamente así se la pasaron todo el año pasado, arrojándome basura, ¿no? Es decir, no solo la basura, sino también desinformando a las personas en cuanto a mi persona. Aquí lo curioso es que, y se los dije, se los comenté, pues son testigos, o sea, son hombres y mujeres religiosos que pues no tendrían la razón para la cual mentir, ¿no? Digo, este es el 1 de octubre a las 11:14. Por la hora y por el día, simple y sencillamente no tendría nada que estar haciendo fuera de mi casa, porque entiendo que el domingo pues es un día que normalmente la mayoría de los religiosos, y se los digo con conocimiento de causa porque yo también fui religioso, pues no tendría nada que estar haciendo aquí, ya que deberían de estar en su templo, en su congregación, alabando a Dios, ¿no? Así que, pues nada, aquí pues pasa algo raro y sí, evidentemente todo el año todo el año pasado me estuvieron arrojando basura, todo el año pasado estuvieron hablando mal de mí, incluso fueron captados haciéndolo, es decir, no les estoy hablando al aire, tengo la grabación de ellos. Y pues nada, es decir, en algún momento que la autoridad me solicite información de cosas como esta, porque ya tiene información, pues se las estaré proporcionando, ¿no? Y pues nada, y es que es bien fácil, mediante preguntas cruzadas, que ya más o menos les expliqué un poquito de qué va, o de información cruzada, determinar cuál es tu objetivo, es decir, cuál es tu finalidad con la que estás haciendo X o Y actividad, ¿no? Por ejemplo, si dices ser testigo de Jehová, porque puede que no sean, que nada más estén ahí y que ni siquiera profesen esa religión, vamos a hablar pues de lo que te formó, de lo que normalmente traes en la cabeza, de lo que normalmente estás pensando, pues Jehová, ¿no? Que es Dios. Porque cuando te pregunto sobre Dios, me hablas, y si lo que haces es predicar a su hijo, a su profeta, en un símil de otras religiones, porque en lugar de hablarme de Cristo, me hablas de Manuel, ¿no? Y digo, no fue inventado, no fue al azar, realmente lo que les digo pasó, ¿no? Así que, pues, evidentemente eso pasa cuando tu objetivo no es el que deberías, sino otro completamente distinto, ¿no? Y pues por hoy ahí la vamos a dejar porque pues estos temas son cortos y es bastante para que cada quien forje su opinión, ¿no? La cuestión legal de momento la estoy dejando a un lado porque no me lo van a creer, pero todavía sigo un poquito amarillo, ¿no? Y normalmente no platico con estas personas, no vaya a ser que les manche sus zapatos de charol, ¿no? Así que, pues, hay unos vidrios.